Yo no quería traer el mensaje que estoy a punto de traer. Y si le quieren poner un título, 失望と希望、希望と希望ということについてね、少しお話ししようかなと思いまして、es la desesperanza y la esperanza. あ veces nosotros, nuestras relaciones humanas, あ veces no nos va bien. 失望と希望、失望と希望、雑談と希望。まあ、私たちはね、いろんなことでね、うまくいかなかったりすることがいろいろ。 Pero Dios supera nuestras expectativas. Y muchas veces las cosas no se dan como quisiéramos que se den. Y también tenemos que entender que el corazón de Dios es distinto a nuestros caminos. Sin embargo, los resultados se dan después. Y a veces las cosas no salen como quisiéramos. Y muchas veces nosotros queremos que los resultados se den y queremos que todo sea rápido, como nosotros queremos. A veces nosotros nos proyectamos, especulamos de cuál sería el resultado de lo que nosotros estamos esperando. Cada uno de nosotros somos seres humanos insignificantes delante de Dios. Estamos delante de un Dios que es todopoderoso, un Dios magnífico. Nuestros ancianos tienen mucho más experiencia que los jóvenes. Y vemos el ejemplo de Abraham como uno de los ancianos de la Biblia. Y si abrimos la Biblia en Génesis 17:17, Génesis 17:17, que nos habla de Abraham. Es acerca de Abraham. Cuando Abraham no podía tener hijos con su esposa, y Dios le dijo: mira, sal afuera y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y es una historia que muchos de ustedes conocen. Y cuando tú veas las estrellas, verás a tu descendencia, porque tu descendencia será como las estrellas que no las puedes contar. Y Dios consideró a Abraham como un hombre justo. Génesis 17:17. Y quiero recordar de que Dios consideró a Abraham como un hombre justo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Así dijo Abraham en su corazón. Un hombre que fue considerado justo delante de Dios. Dios le dio una promesa y Abraham dudó de esa promesa. Este hombre justo. Ahora vamos a Génesis 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Eso está en Génesis 18:10 en adelante. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
Ella estaba escuchando la conversación entre los hombres que vinieron a visitar a Abraham y Abraham, su esposo. Verso 11, Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a una cosa difícil: al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Verso 15. Entonces Sara se negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Pero él le dijo: no es así, sino que te has reído. Si nosotros leemos este texto, vemos que Dios no ve la apariencia, sino ve el corazón. Dios mira la condición de nuestro corazón. Y Dios mira si nosotros tenemos fe o no. Estamos hablando del Padre de la fe. Y Dios le dio una promesa. Y al Dios al que él creía, le está dando una gran promesa. Pero Abraham dudó de la promesa que Dios le estaba dando. A pesar de que él fue considerado un varón justo, podemos ver la fe de Abraham, que aún la fe de Abraham era insuficiente y que aún no llegaba a la estatura que Dios expectaba de él. Hay un pastor llamado el pastor Nakagawa, y él en un mensaje decía que justificados y somos justificados y Dios nos purifica. Dios nos viste de gloria. Este pastor Nakagawa dice de esa manera: el proceso de nuestra fe. Nosotros somos justos. Cada uno de nosotros somos justos. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Somos justos. Así que no tenemos que dudar como dudó Abraham. Lo que tenemos que ver es el proceso. De qué manera Dios incrementa nuestra fe a través de un proceso. Ahora vamos a este personaje, Elías. Mi Biblia es una versión un poco antigua. Estamos leyendo Primera de Reyes 18, del 19 al 20. Y yo creo que tal vez la versión que yo tenga es un poco distinta a la de ustedes, pero vamos a leerlo juntos. Primera de Reyes 18, del 19 al 20. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Eso está en Primera de Reyes 18, del 19 al 20. 20, versículo 20. Primera de Reyes 18, 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 21. El 23. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno,
y córtenlo en pedazos. 本物だったら、お前たちが叫んだ通りになる。 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. 叫んで火が下ってくるようにしてみろってね、言ってるわけです。 Entonces Elías estaba そういったバールの預言者たち、 retando a los profetas para que el Dios que responda con fuego ante el sacrificio que se ha preparado, ese sea el verdadero Dios. バールの名を呼んだ。飛びます。飛んで、しかし、Y se ve como los profetas de Baal empezaron a invocar a su Dios luego de haber hecho la ofrenda, pero nadie respondía. Y ellos empezaron a danzar y a gemir delante del altar que ellos habían hecho. Y eso lo hicieron hasta el mediodía. Pero Elías se burlaba de ellas diciendo: griten más fuerte, clamen más fuerte, porque sus dioses son los verdaderos. Pero tal vez estén ocupados o estén durmiendo. Y como están durmiendo y ustedes están clamando, clamen más fuerte, a lo mejor así los despiertan a sus dioses. Lo dijo con sarcasmo. Sin embargo, ante el clamor de los profetas de Baal, nada ocurrió y no hubo respuesta. 37-38. Empezó a clamar al Dios que nosotros creemos. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y a ese Dios es que se está refiriendo Elías y clama a Jehová. Y dice: respóndeme Jehová. Versículo 37. Primera de Reyes 18:37. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera de Reyes 18:37. Entonces Elías estaba diciendo de que de esa manera Dios demuestre al pueblo de Israel que se había vuelto en contra de Dios, que Dios es verdadero. Entonces vemos a los profetas de Baal clamando a su Dios y tenemos a un Elías que hizo un altar y que empezó a clamar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que luego de que Elías clamó a Jehová, cayó fuego del cielo y que consumió el altar que Elías preparó, el agua que echaron sobre el altar y la ofrenda del sacrificio. Entonces tenemos que darnos cuenta también de que el fuego que cae del cielo no es un fuego ordinario, no es un fuego como lo que vemos en la tierra. ¿Por qué? Porque el fuego que cayó del cielo consumió en un instante el buey que se estaba ofreciendo en sacrificio y consumió todo el altar, todo el sacrificio, y lo hizo en un instante. Así que era un fuego abrasador, un fuego temible, el que cayó del cielo. La luz que nosotros vemos es solamente la sombra de la luz de Dios. Es por eso que la verdadera luz, no la que estamos acostumbrados a ver que irradia de parte del sol. Cuando veamos la luz de Dios, cuando veamos la luz del cielo, nos vamos a sorprender de su belleza. Entonces podemos ver en este relato de cómo Dios envió fuego del cielo para consumir
el sacrificio que estaba ofreciendo Elías. Y aún las piedras del sacrificio fueron consumidas por el fuego. Y Dios se glorificó en esta escena. Si nosotros leemos la Biblia, vemos que Israel se había vuelto a los Baales y fueron testigos de este milagro. Y aunque ellos vieron ese milagro que hizo Dios delante de ellos, aún no se arrepintieron. Vemos en el ejemplo de la parábola de Lázaro y el rico. Y cuando murió Lázaro y murió el rico, ellos estaban en distintos sitios. Uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en el Hades. Y había una separación que separaba el seno de Abraham con el Hades, donde estaba el rico. Y entonces Dios le dijo al rico que había una separación entre el Hades y el seno de Abraham, de manera de que nadie puede ir de un lugar al otro. Vamos ahora a Primera de Reyes 19. 450 profetas de Baal fueron muertos por mandato de Elías. Y el pueblo de Israel se sorprendió ante lo que Dios se había hecho y de la manera como actuó Elías. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Jezabel, la esposa del rey Acab, dio una orden de que se asesine a Elías, por cuanto Elías había hecho morir a los 450 profetas de Baal. Y Jezabel dijo: yo no te voy a perdonar lo que tú has hecho y te voy a matar. Pero Elías, él se escapó. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Las cosas no se dieron como él hubiera querido, y él se sintió deprimido, muy deprimido. Porque Dios tenía un plan y difería del plan de Elías. Elías fue testigo del fuego del cielo, del fuego que cayó del cielo. Y el pueblo de Israel no se arrepintió, aún luego de haber visto ese gran milagro de parte de Dios. Y vemos a un Elías muy deprimido porque había sido amenazado de muerte por parte de Jezabel, la esposa de Acab. ¿Cuántos no nos hemos sentido como Elías? ¿Cuántos no hemos pasado esta situación que Elías estaba pasando? Cosas como que hacemos el trabajo de Dios y las cosas no se dan como hubiéramos querido. Y nuestra expectativa es traicionada y los resultados no se dan como quisiéramos. ¿Cuántos de ustedes tienen esta experiencia? Vemos a este evento que estaba moviendo todo un país. Sin embargo, nosotros vamos a pasar situaciones.
一生懸命仕事行く前に Por ejemplo, 何も時間になったから eh, 最初 oro antes de ir antes de ir al trabajo y me voy al trabajo y luego de haber orado tanto ocurre el peor día de mi が vida 増えてしまって全然うまくいかなかったなんてね y, 話してるみたいです y a veces nos pasa así, nos preparamos en oración, vamos al trabajo y las cosas salen todo mal. A veces las cosas no salen como nosotros queremos y eso pasa en nuestra vida cotidiana y a veces en gran escala, a veces en pequeña escala. どうですか ¿Cuántos de ustedes, 若干しか yo creo, esto me ha pasado solamente a mí o a cada uno de ustedes まだ también? もんですからね Yo me he preparado en oración y estoy seguro de que todo va a salir en victoria, pero cuando vamos a la- al trabajo o al lugar donde nosotros tenemos ならないですか皆さん que movernos, las cosas no salen bien. もうエリアの場合は桁が違いますよ Elías estaba, イスラエルという国 la magnitud de lo que estaba haciendo Elías era 使わされた唯一 algo muy grande, porque estaba moviendo, estaba, この国のeh, 大物の油注ぎを受けたエリアね私たち estaba influenciando la situación de todo un país, ね僕が思ったことない de todo un reino. もちろんですけどこんなねすごいもう自分の職場自分の家庭 Y eso va a ocurrir en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, en nuestra vecindad, 島 en, 日本を変えるほどのそういうレベルではないけれども y tal vez no ocurre en la magnitud que lo que hizo Elías, 私たち pero のエリア Dios va a querer que nosotros influenciemos en nuestro alrededor. そして天から火が降ってきたこんなこ En と el を caso de Elías, そうしたら cayó fuego del cielo. 自分は殺されることになって逃げるしかなかったそして右のところで彼は本当にね落ち込んでねもう Sin embargo, luego de este suceso, ahora こんな la vida de Elías está corriendo peligro. けれどもね次第一列王記19章ということです Primera de Reyes 19:16. もうねエリアはこのね召されてこのような大預言者として Elías fue un gran profeta delante de Dios. 彼はね自分が思った通りにはならなかった Pero aún este gran profeta no salieron las cosas como él hubiera querido. 16節にある Primera de Reyes 19, del 16 al 18. またニムシの子エフ A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. またアベル Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. 預言者としてしかし私はイスラエルの中に7000人を残している El 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 口づけしなかったものである Primera de Reyes イスラエルは悔い改め 19, del 16 al 18. 神につくようなものはいなかったと彼は思っていたけれども Elías pensaba de que él era el único justo, きちんと pero Dios ya había preparado un ejército que no habían doblado las rodillas ante Baal. Y le decía a Elías, tú estás deprimido, シャバテの子エリシャに油注ぎなさい pero yo quiero そ darte してあなたに代わる una misión. Y le dijo que unja a cierta persona como rey y a Eliseo como profeta en su lugar. 全部が悔い改めていないと思ってるかもしれないけ Y ど tal vez le dijo Dios, tú pienses de que tú eres el único que me sigue, pero 7,000 rodillas yo he preparado que no han doblado rodillas ante Baal. ですよね。その子供がまた、ね、結婚されて、でまたで。でその中で7000残されているけど Entonces vemos a 7,000 7000の信仰者から personas 増えに広がっていくんです。 que eran fieles a Dios. 増えに広がっていく。はい、7000人、はい、終わりではないんですね。 Y eso no quedaba allí, sino que Dios estaba influenciando a muchas personas para que le sigan. 7000人で7000人残したから、それだけの数ではないんですね。それを増えに広がっていくということですね。ですからね、私たちのこう日常というのは、 Entonces en nuestra vida cotidiana, 私たちの持っている心持ち lo que nosotros tenemos, lo que hay en nuestro corazón, と神様のご計画
el plan que tiene Dios para con 時々 nosotros ね、乖離してることがあるんですね。 a veces difiere. 我々は御言葉を読んでも、 Nosotros 御言 leemos 葉 la が palabra 何を意味しているかっていうのは、 y a veces なかなか queremos, 聖書のテキストを教えられなければ、 queremos comprender la palabra, pero si el Espíritu Santo no nos enseña, no podemos comprender a plenitud qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Yo tuve cierta experiencia. Yo estoy leyendo la Biblia 御言葉が開いて、光が差してきたっていうことがあります。 y de repente vemos iluminación cuando estamos leyendo cierto texto bíblico. 個人的にこういうことが起こったことがある。 Eso me ha pasado una y otra vez. あ、この御言葉はそういう意味だったのかっていうのが分かった。 Y Dios me da iluminación, だから聖書を no en el sentido この御言葉が de palabras, sino que estoy hablando en un sentido figurado, de que Dios me ilumina para que yo pueda entender una palabra que antes no la entendía. 残念ながら。ですから本当にね、そういうことがあって初めて我々は御言葉っていうのを理解すると思うんですけどね。 Entonces, así como Dios nos hace comprender su palabra. 私たちはね、日々起こる問題において、 En los problemas de la vida cotidiana, a veces nosotros queremos, lógicamente, traer resultados, traer soluciones. だけども、やっぱりね、そういうふうにはならないんですね。 Y a veces las cosas no salen como nosotros pensamos. ならない。それは先入観に過ぎません。で、悪いことが起こると言ってるんじゃないですよ。 No estoy diciendo de que siempre van a pasar cosas malas, sino que estemos preparados. 我々が考える以上にね、良いことを神様は Porque van a pasar cosas malas en nuestra vida, pero Dios tiene soluciones a cada una de esas cosas. ペテロのね、思い違いをちょっと見てみたいんです。 Vemos ahora el ejemplo de Pedro en el Nuevo これ Testamento. ね、マタイ16章を皆さん開いていただいて、 Vamos a Mateo 16. 21節から23節ですね。これはペテロの Capítulo 19. 思い込みとイエス様の計画がものすごく乖離しているようなところをね、 Entonces vemos aquí un contraste entre lo que 21節から23節。非常にね、弟子の一人ですよ、ペテロというのは。エリアもね、主から召されたり、 Elías fue un profeta de Dios, fue un escogido de parte de Dios. Y él era un gran profeta en sus tiempos. Y Pedro, en su tiempo, fue uno de los discípulos preferidos de Dios, cercanos a Jesús. その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められた。 Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. なぜイエス様がそれをしなければいけなかったかという理由っていうのは、ペテロには理解できなかったわけですね。Lo que dijo Jesús en este texto no lo entendió Pedro. ペテロがですね、どういうふうにされたか。主よ、とんでもないことです。 Y Jesús, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo no quiero que te ocurra nada malo a ti. Yo no quiero que te persigan ni te maten. Hoy estaba orando y estoy ayunando también en estas campañas de ayuno y oración. Y justo en este tiempo de ayuno de oración ocurren muchos problemas en mi vida y no ocurren las cosas como yo quisiera. Entonces, así como les dije anteriormente, eso me decepciona. No estoy diciendo de que todo el tiempo estoy decepcionado. Pero Pedro le dice a Jesús, Señor, yo no quiero que a ti te pase nada. Yo no quiero que a ti te encarcelen ni te maten. Pero Jesús le respondió a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, nuestro pensamiento, incluyéndome a mí, como seres humanos, nosotros especulamos.
si hacemos esto va a pasar esto, si hacemos lo otro va a pasar de esta manera. Y a veces nuestras expectativas son traicionadas, たことが全然違った方向に行ったり、 porque lo que especulamos no ocurrió como quisimos. 人の反応が全く違ったものになったり、 Y a veces especulamos que cierta persona va a reaccionar de cierta forma, pero reacciona de otra manera. とても人間中心だなって思いますね。 Y entonces podemos ver cómo nuestro centro está en nuestro humanismo, 思ったり考えたり感じたりしてない。 porque no pensamos las cosas como Dios las pensaría. だから義人、 Somos justos, いいかっていうね、三通り私たち人生にはそうです。 somos justos, somos procesados イエスが信じて救われた。 y luego Dios nos viste de gloria. 最後には天のお父様から栄光の体をいただいて栄華する。 Dios nos va a hacer pasar por un proceso de purificación para que al final nos vista de gloria. イエスは許してくださった。本当に信じます。 Cada uno de nosotros somos justos por el sacrificio de Jesús. 成果っていうのは清められていくっていうことですよね。 Somos purificados. 僕いつも思ってますね。 Y a veces yo dudo sobre eso. ¿En verdad estoy siendo purificado? でも、 Pero es así. 自分に基準を置くのではなくて、 Pero las cosas no deben ocurrir según nuestro estándar, どのように見てるかということに基準を置かないといけないんです。 sino que nuestro estándar, nuestro fundamento tiene que estar en lo que Dios ha dispuesto. 許してるんですね。 Cada uno de nosotros 私たちいつも自分を責めてます。 ha sido perdonado por Dios por medio de su Hijo Jesús, pero nos autoculpamos una y otra vez. Cada uno de nosotros ha sido perdonado por Jesús. 西から東が遠いように、 Así como está lejos el oriente del occidente, así apartó Dios el pecado de nosotros. 神様がいかに許されてるかということを気づいたときにね、こんな大きな恵みはないですよ、皆さん。 Y si vemos cómo la ira de Dios se aparta de nosotros, 自分が許されてる。 entonces nosotros nos sentimos aliviados. 一回一回って言ってますけど、もっと欲しいんですけどね。本当にね、神様我々を許してくださってるっていうことはね、 Es importante y es aliviante pensar de que Dios nos ha perdonado. それで私たちはね、神のご計画、こういったものから乖離しないように、毎日、 Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra manera de pensar se anteponga a la voluntad de Dios. 我々がその主の御心と乖離しないためにはね、 Es por eso que para que nuestra forma de pensar no interfiera con el plan de Dios, そうするならばね、だんだんね、この祈りの中でね、 tenemos que orar. 祈りの中で、 Y en nuestra vida de oración 神様、祈りの中で神様のご自身を表してくることがあるので、その時に初めていかに私たちがこの神様に信頼する信頼感ですね。 por medio de la oración surge la confianza hacia Dios. 神様を信じてると思ったのに、 Y a veces nosotros nos damos cuenta de que pensamos de que confiamos en Dios en cierto modo. 我々の努力すれば美が実ると思ってるんだな。 Y yo pensaba de que mientras más me esfuerzo, más voy a agradar a Dios y más voy a traer frutos. ではなくて、そうでなくて、 Pero no es así. ならなかったにしても、神様の恵み Así las cosas no ocurran como nosotros pensamos. La gracia de Dios no cambia. そういったことがね、あるわけですね。ですから私たちの日常生活、 En nuestra vida cotidiana como cristianos, 神様の御心と la voluntad de Dios, 言われているかもしれませんけれども、だから tal vez a veces nos alejamos de la voluntad de Dios involuntariamente. けれども、神様が私たちにこうしてほしいなっていう希望はね、我々はなかなかね、行っていないところが。 Y a veces no nos alineamos a lo que Dios en verdad quiere para nuestras vidas. もう何十年か前にね、プエルトリコにね、 Hace muchos años atrás, cuando fui a Puerto Rico, 連れてっていただいたんですね。 los pastores nos llevaron a Puerto Rico a un grupo de personas. アレックスさんっていう兄弟です。アレックス。 Y allí en Puerto Rico había un hermano llamado Alexis. 1週間くらいかな。 Y nos quedamos en la casa del hermano Alexis y él nos testificó de esta manera. これ今
Yo me acuerdo el testimonio de él. 朝4時頃になると、奥さんだったかな、奥さんの手がね、こう彼にポンとかかるそうです。En la madrugada parece que la esposa involuntariamente puso su mano sobre él y lo golpeó まあ多分 cuando estaban durmiendo. また出るわけですね。 Y él se levantó y se volvió a dormir. そうすると次の日も、Y al día siguiente, en la madrugada, 戦争があんねんかわかんないけど、 la esposa involuntariamente lo golpeó con la mano, con el dorso de la mano, 何回続いたかは忘れましたけれども、 y eso ocurrió por varios días. あることに気づいたそうです。 Entonces él se dio cuenta de algo, なるほど、これは起きて祈んなさいっていうことなんだってことを彼気づいたんですね。 que tal vez Dios lo estaba llamando a orar それは y estaba utilizando a su esposa. このことが分かったんです。 Y él se dio cuenta del mensaje de Dios. それで彼はそれから4時に起きて、 Él se levantó a las 4 de la mañana, que era la hora que ella le daba con la mano, y se levantaba a las 4 de la mañana y desde ese día empezó a orar por la madrugada. 思ってこの生活していることと、主が私たちにこうしてほしいっていうような願いっていうか、ね、希望っていうのはね、やっぱりね、返していることがいっぱいあります。だからといって、 Entonces, lo que quiero traerles es de que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, muchas veces difiere con lo que Dios quiere para nosotros. 愛されてるんですとっても、 Y a veces nosotros pensamos de que Dios es un Dios cruel que apunta con el dedo, pero no es así. Dios es un Dios de gracia y misericordia. 裁かれるということではないんですね。 Y no estamos aquí para ser juzgados todo el tiempo por parte de Dios. この毎日一日一日、まあ自分の生活を見ても小さいなと思いますよ。一日一日。 Día por día nosotros podemos darnos cuenta de nuestra insignificancia. 今日一日終わったな、疲れたな。 Pensamos, bueno, acabó este día, estoy cansado, 時間がやってくるから、 ya es hora de dormir, ha pasado un día ajetreado. と思うかもしれませんが、私たちは神様のこのご計画の中にね、 Estamos dentro del plan de Dios. 神様の計画の中に私たちはどっぷり使って生活しているがゆえに、 Y por cuanto estamos dentro del plan de Dios, この大きさがね、私たちに見えないことがあるわけですね。 no podemos darnos cuenta de la magnitud de su grandeza. けどもしっかりと失敗したアブラハムにこの希望がありました。 Vemos a un Abraham que falló, 先がありました。 y vemos a un Elías desesperado, pero que había esperanza en ellos. 同じように神様の計画が Igual ocurre con nosotros, あるわけですね。 de que hay esperanza en nosotros por parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 14. まあ毎日落ち込んだり、立ち上がったり、落ち込んだり、立ち上がったり、落ち込んだり、立ち上がったり。特にこう日本はね、クリスチャン人口が少ないので、 Cada uno de nosotros es una lucha diaria de la fe. En Japón el número de cristianos es muy, muy poco. それでは周りの理解を得るっていうのは難しい。 Y es difícil intercambiar ideas con personas que no son cristianas. その変わっていくっていう意味ではないですね。少ないとか多いとかでね、変わらないです。なんならイスラエルにおいてもみんなバール信仰してたイスラエルが Vemos a un Israel que se fue tras los Baales y pusieron su fe en los Baales. この日本においてもクリスチャンの数は少ないと言われています。 Y nos vemos a nosotros dentro de un país tan idólatra como el Japón. このね、弱まったり薄くなったり、 Y a veces nosotros nos sentimos decepcionados de que el plan de Dios nos está efectuando en nuestras vidas. すなわち Primera de Tesalonicenses 4. 頭の声と神のラッパの響きとともに Primera de Tesalonicenses 4, そしてまずキリストにある死者をよみがえらせ、それから生き残っている私たちが 16, 17. 一緒に Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. こうして私たちはいつまでも
porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. まあ、個人的にはね、Y sigue la palabra. もう少し前まではね、エゼキエル戦争の前にあるのかな、影響が A veces yo me pongo a pensar y digo, la guerra del que habla Ezequiel es la que nosotros vamos a pasar. 北から攻めてイスラエルを攻めてくる。 Vamos a ver a una Rusia atacando a Israel. それとも景況が先なのか考えたことないですが、 O tal vez venga el arrebatamiento y nos lleve primero. 考えてる皆さんは私と同じようにおかしくないですよ。 Y si nosotros reflexionamos en 結 esto, 構一緒よくわからないんですよ。 nos va a doler la cabeza. 戦の後なのか、エゼキエル戦争の後なのか前なのかわからない。 No sabemos si va a venir primero el arrebatamiento, la guerra de la que habla Ezequiel. 私たちがエゼキエル戦争を見るか見ないかわからない。誰にも No, nadie sabe qué es lo que va a pasar, cuándo va a venir el arrebatamiento o cuándo van a venir las guerras de las que habla la Biblia. ですね。それからですね、このね、私たちは楽観を持ったり、希望を持ったりしていますけれども、神様ご自身は私たちに希望を与えてくださっているんです。 Dios nos da esperanza, aunque en nosotros a veces sintamos desesperanza. あまりないですけど、希望ですね。希望は次世代の食べ物です。 La esperanza es el alimento de la siguiente ちょ generación. っとね、辞典をちょっと調べてきたんですけどね、 Y yo busqué en el diccionario 言うようですね。エルビス・プレスリーじゃないですよ。 y en el diccionario esperanza está con una palabra, ね、 la palabra Elvis. そしてこの希望というものは我々が常に持たなければ持っているだろう希望ですね。この安全で確かな怒りの役目を果たして現実の生活を安定させるって書いてあるんですね。 Y la esperanza es como un ancla que 現実の se lleva todas nuestras ansiedades y nos da conforte, うまくいかないというような que no se deja llevar por lo que va, por si nos va bien o si nos va mal. というようなこの信仰がね、私たちの Es decir, 安定させる。 la fe que nosotros tengamos en nuestro Dios va a hacer que nosotros tengamos conforte. 希望は愛、喜び、忍耐、練られた品性といった道徳的な果実を生み出す。皆さん、本当に日本を見れば本当に殺人が多いというか、 Vemos como últimamente en la sociedad de Japón ocurren muchos crímenes, muchos asesinatos 人を電話で騙して金を取る。 o grupos mafiosos que están tratando de quitar el dinero de otras personas. 長野でしたっけ？ En Nagano 突然、 vemos a un hombre que de repente mata a 2 o 3 transeúntes con un cuchillo. Vemos a la sociedad japonesa que está yendo de mal en peor. 希望は Sin embargo, 忍耐、練られた品性に ¿en qué parte estás? Romanos 5. であるという、このね、本当にこの我々がその Romanos 5, 3, 4. 生み出す美っていうのは本当にこのなくてはならないね、一つのね、非常に大きな基準ですよね。ローマ4章の18節。 Romanos 4, ローマ4章18節。 18. Romanos 4, 18. 望み得ない時に望みを抱いて信じ、 Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se ha dicho, así será tu descendencia. Romanos 4, 18. 望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. 最初はそんなことあるか。Vemos a un Abraham あ que dudó, y su esposa Sara también dudó de la promesa de Dios. 彼に与えた約束だったんですけど、彼は Dios había prometido a Abraham y a su esposa Sara イスラムの子孫というのは acerca de 広がって su hijo que iba a traer una gran descendencia. 形成するようになり、
Y también le dijo de que iban a ser una gran nación. アウシュビッツで400万殺された民が一つの国を作ってそこに住んで殺されるところが今戦争に打ち勝ってますよね。攻めてくる敵にね。これ本当に Vemos como ahora Israel está siendo atacado por muchas naciones, pero está batallando. 桑田直人というメッセンジャー知ってる人っていますか？ ¿Cuántos conocen Miyata Naoto? Es un predicador muy famoso, muy bueno. Miyata Naoto. Y yo les insto a que escuchen sus mensajes. Y él dijo 日 así. 本の東大出身の博士がイスラエルで、ウルフ賞だったと思うんですね。ウルフ賞を受けることになって、それでイスラエルに行くことになったということを、その東大出身の学者からそういう雑談なことを知ったと言ってましたから、宮田直人牧師ですね。このウルフ賞っていうのはね、皆さんね、イスラエルでしか受けることのできない賞で、Cierto japonés recibió un reconocimiento en Israel. 最高の賞、Un, un premio que solamente da Israel a personas muy sobresalientes. 最近日本のノーベル賞、ノーベル賞ですかね、ノーベル賞を受ける前には、このイスラエルでウルフ賞を受けないといけない。Y antes de recibir el premio Nobel, tiene que recibir el premio Ulf de Israel. Este japonés fue condecorado en Israel. Es decir, de que antes de recibir el premio Nobel tiene que ser reconocido por Israel. Y podemos ver entonces la influencia que tiene Israel en el mundo entero. Podemos ver cómo Dios ha bendecido grandemente al pueblo de Israel y lo ha hecho un pueblo influyente. Vemos a una Israel que está batallando con varios países islámicos en el Medio Oriente. Ya como 2000 soldados han muerto por parte del ejército de Israel. Sin embargo, ellos están conscientes y están seguros de que la victoria va a pertenecer a Israel. A veces nosotros estamos pasando y estamos pensando cosas que no van a ocurrir como nosotros pensamos, pero que va a diferir del plan de Dios. Y a veces las cosas no van a ocurrir como quisiéramos, pero si nosotros estamos dentro del plan de Dios, así como vemos a esa Israel bendecida por parte de Dios, vamos a ser bendecidos de la misma manera. Proverbios 19. 人の心には多くの思いがある。しかし、主の計画こそが実現する。人の心には多くの思いがあるけれども、しかし、主の計画こそが実現する。19:21. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. これちょっとね、最後の言葉にしようかなと思うんですけど、ルカの一章の45節。 Vamos a la última escritura, Lucas. 希望は次世代を生み出します。ルカ一章の45節。ルカ一章の45節。エリザベスがこう言ってますね。1:46. 主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。$45. Lucas 1:45. Lucas 1:45. 私たちは神の民であると。神が私に悪いことをなさるはずがない。どんなにこのね、いろんなことが起こったにしても、神は良き方であって。Dios es un Dios bueno y Dios va a bendecir a su pueblo. Y aunque difiere nuestra forma de pensar, Dios quiere bendecirnos.
苦難はね、このね、まあ、考えればね、この Aún la adversidad 次のものを生み出す、生みの苦しみみたいなものですね。va a ser de bendición para nuestra siguiente generación. けれども、その希望を絶やさないで持っているならば、神様がその希望を通して、A través de la esperanza, Dios nos reconforta. そして希望はですね、次の世代の食べ物になります。Y esa esperanza que Dios pone en nuestro corazón va a ser la energía, va a ser el alimento para nuestra siguiente generación, porque la esperanza se hereda. 希望の果実は皆さん食べません。残念なことを言うようです。En- 次の世代 la esperanza no es un fruto, だってそうでしょ。木がリンゴの実を見なが no ら es un fruto que se pueda comer como si fuera una manzana. リンゴの実を取って食べますか？ Si hay 食べませんよね。 una planta de manzano, no se pueden comer naranjas. リンゴ木がリンゴを食べたことを。 ¿Cuántos han visto un árbol de manzana? 誰が食べますか？周りの人が食べるんですよ。周りの人が。見たことないでしょ？見たって言った人は嘘つきですよ。このようにですね、我々が見直した実というのは誰かが食べるんです。 Generalmente cuando nosotros plantamos un árbol, muchas veces son otras las personas que se comen lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, los frutos que produjo el hermano Miguel están siendo de beneficio para su siguiente generación, que es el hermano Samuel. Igual la hermana Aritz, con lo que ella sembró, lo que va a cosechar es su siguiente generación. Nuestra generación está sembrando para que la siguiente generación coseche. Es decir, mientras más demos fruto nosotros, no lo vamos a disfrutar nosotros, pero lo va a disfrutar la siguiente generación. Así como Elías se esforzó mucho, el que tuvo los beneficios del esfuerzo de Elías fue su sucesor Eliseo. Abraham fue el padre de la fe, pero a través de su esfuerzo, su hijo Isaac fue bendecido. A veces nosotros vamos a tener que pasar los dolores de parto, pero eso va a traer esperanza, y esa esperanza va a ser el alimento para la siguiente generación. Así como Abraham bendijo al pueblo de Israel, así como Elías bendijo a su pueblo, así como David bendijo a su hijo Salomón. Y vemos a Jesús. Es decir, de que es una secuencia de bendiciones. Otra vez les digo, lo que ustedes hayan plantado, los que van a disfrutar son otros. Y esos otros son su siguiente generación. Esas bendiciones van heredándose de generación en generación. Si nosotros sembramos moralmente, nuestros hijos van a sembrar, van a cosechar. A veces nos sentimos decepcionados, pero esa decepción y esas controversias van a, al final, dar a luz la esperanza. Y esa esperanza va a ser bendición a nuestros sucesores. Así que el hermano Samuel está disfrutando de los frutos que sus padres han preparado para él. Así que si nosotros nos sentimos decepcionados, nos sentimos abatidos, no nos rindamos, porque Dios está en el proceso. Por ejemplo, el hermano Kaige siempre está predicando el Evangelio, siempre está evangelizando.
Y yo creo que para la vida de él no viene a ser mucha bendición, pero él está bendiciendo a muchas personas. Y va a llegar un tiempo que el esfuerzo de él de evangelizar a las personas va a bendecir a muchas, muchas personas. 子孫がね、それを食べていって成長していくということになるわけですね。障害兄弟にいくちゃんがいますので心配しないでください。このようにですね、私たちはいろいろ心配したり苦労したり、 Es decir, vamos a preocuparnos mucho, vamos a それを無駄になるようなこと pasar varias cosas, pero todo esto no es en vano, sino que Dios lo va a tornar todo para bien. 終わろうとしてますね、皆さんね。もう違法人の完成の時は終わろうとしてるんですね。 Ya el tiempo de los gentiles está a punto de terminar, porque cuando los gentiles consuman el plan de Dios, entonces va a venir el arrebatamiento. Y luego del arrebatamiento viene ese periodo que se llama la gran tribulación. 神様の本心、もうなんて言うんでしょうか。もう本当に究極のこのイスラエルの民に対するこの救いの計画がそこから始まる。 Y allí en la gran tribulación el pueblo de Israel va a conocer el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. 見えないけれども、順を追ってきちんとですね、このね、計画を練っているということね。 El plan de Dios sigue en proceso. Y la magnitud del plan de Dios es tan grande que a veces nosotros no podemos entenderlo. Y así como la esposa espera la venida del esposo, nosotros como la iglesia, la novia del Señor Jesucristo, estamos esperando al novio. Ahora, mientras vivamos en esta tierra, vamos a pasar muchas preocupaciones, pero va a llegar un momento en que ya no va a haber lugar para preocupaciones. Tal vez Betel sea una iglesia pequeña, tal vez nosotros seamos insignificantes, pero no se preocupen, porque Dios tiene un plan para con esta iglesia. Tal vez Dios utilice un profeta, pero si no fuera así, en el lugar donde Dios los ha puesto, vamos a seguir avanzando en el Señor, para que nosotros podamos construir el camino, preparar el camino para la siguiente generación. Mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, Dios va a hacer el resto. Si ustedes no se han sentido cómodos con este mensaje, entonces oren para que Dios toque sus corazones. Padre Celestial.